Bueno, ahora sí, entonces vamos a ir a la palabra de Dios y para ello pues iniciemos orando y diciendo: Padre Celestial, Señor, ¿de qué manera tan especial tú estás hablando a nuestras vidas permanentemente, Señor? A través de las circunstancias, a través de la guía de tu Espíritu Santo, a través de las relaciones, Señor, que podemos tener con personas y que tú usas, Señor, cual instrumentos para que nos revelen alguna cosa, Señor, que va a edificar nuestra vida. Pero la mayor revelación, Señor, la fuente suprema de toda autoridad que está aquí en tu palabra, Señor, para guiarnos, para encaminarnos, Señor, para motivarnos, Señor, al amor, a las buenas obras, Dios, es lo que hoy disponemos nuestro corazón para recibir, Señor. Dios, hoy de una manera tan especial hablaste en particular, Señor, a mi corazón durante ese tiempo de oración, Señor, a las 9 de la mañana, de Inspirados por Jesús. Hablaste, Señor, y dijiste que para aquellos que estamos, Señor, atribulados, cargados, trabajados, Señor, apesadumbrados quizás, Señor, tú tienes palabras de aliento, palabras de ánimo, Señor, palabras que reconfortan, Señor, palabras que nos permiten, Señor, tener la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor. Y Dios, gracias, porque hoy nos hablarás, Señor, de ello. Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra vida entera, Señor, para lo que tú quieres hacer en este día. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, una pregunta: ¿hay alguno aquí que de pronto haya pasado por pruebas, por tribulaciones, por aflicciones, por sufrimientos? ¿Hay alguien aquí que se puede identificar con eso? Ok, entonces quiero decirles, hermanos, este mensaje que Dios me ha dado es para usted como para mí. Dios sabe en qué momento estamos pasando por esas necesidades, por esos desiertos que hoy en la alabanza se nos mencionaba. Dios sabe, Dios sabe. Y por eso hoy quiere mencionarnos algo que tiene que ver con el sufrimiento. ¿Cómo superar el sufrimiento? ¿Cuántos saben, hermanos, de que el sufrimiento realmente es para todas las personas? Todas las personas sufrimos. Todas las personas, hermanos, indudablemente pasamos por pruebas, pero nuestra alma se engrandece cuando nosotros hemos podido superar realmente nuestros sufrimientos, nuestras pruebas, y tenemos algo que compartir de aquello que hemos obtenido como lecciones por el trato de Dios a nuestra vida. Y hay momentos que sin duda son momentos supremamente difíciles, hermanos. Hay momentos de enorme tribulación, hay momentos en donde como que el espíritu de las personas nos unimos delante de una pérdida, delante de una tragedia, delante de unas situaciones que realmente son casi que inexplicables. ¿Cómo pueden suceder todas estas cosas? Estaba recordando lo ocurrido allí en el año 2001, un 11 de septiembre, cuando unos aviones dirigidos por terroristas suicidas y llevados con una cantidad de tripulación, personas inocentes también, a chocar contra dos edificios, las Torres Gemelas, edificios enormes en la ciudad de Nueva York. Alrededor de 3,000 personas perdieron la vida. Un acto demencial, un acto inexplicable, un acto doloroso, pero alrededor del cual muchas personas en diversos países, en diferentes lugares del mundo, nos unimos en el mismo sentir, nos unimos para lamentar, para llorar esa pérdida tan enorme, trágica, inconcebible, sí, que en algunos otros lugares estuvieran celebrando una tragedia de esa magnitud, pero nosotros, obviamente, como hijos de Dios, sentimos dolor en nuestro corazón por esta tragedia. Y es que tragedias, hermanos, insucesos, momentos dolorosos, todos tenemos que afrontar tristemente en nuestra vida. Todos tenemos que vivirlos, porque, hermanos, es un hecho cierto de que del mundo tendremos aflicción. Tendremos que pasar por diferentes pruebas en el mundo, pero hay alguien que nos ha enseñado algo maravilloso. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 18: debido a que Él mismo, Jesucristo, ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Es el Señor Jesús quien puede ayudarnos. Hay cosas que para algunos de nosotros pues son pérdidas dolorosas, difíciles, situaciones complicadas de sobrellevar. Para algunos quizás cosas sencillas, tan sencillas como que somos seres humanos
que nos envejecemos y algunos se sienten tan atribulados cuando la piel se les arruga, ¿verdad? Cuando se va secando, cuando empiezan a pasar los años y sencillamente van dejando el testimonio, cuando de pronto ya aumentamos de figura, etcétera, etcétera. Algunos sé que consideran la gran tragedia la pérdida de su mascota, aunque ya tenía como 20 años el perrito, pero no, eso es dolorosísimo. Sí. Hay diferentes categorías dependiendo de también los afectos que tengamos en nuestro corazón. Un embarazo quizás que se malogró puede ser una pérdida muy dura para una persona. Hay diferentes, diríamos nosotros como que categorías. Nosotros como que miramos las pérdidas, miramos las situaciones dolorosas y el sufrimiento, pues más o menos cada quien, pero indudablemente hay pérdidas que son mucho más significativas que trasladarse de ciudad, que ir a vivir a uno u otro lado y por ello perder amistades que se han conservado. Pero hay pérdidas que ciertamente suelen ser devastadoras, que nos pegan muy duro, muy duro. Yo creo que la muerte es una de aquellas cosas más difíciles de vivir, de tratar de sobrellevar. Bueno, viven los que se quedan, no los deudos, porque el que ya falleció, pues ojalá llegue a la presencia del Señor. Pero qué cosa tan dolorosa, hermanos, que es la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo. No sé si aquí hay alguna persona que lo haya experimentado, pero es muy doloroso. Sé que sí hay personas aquí que lo han experimentado. Sí. Es de las cosas que más duelen. Saben, mi hermano murió hace 19 años, el 9 de mayo. Y para mi madre, durante 18 años que vivió, ella murió el año pasado, eso era un momento tan difícil. Sufrió mucho con la pérdida de mi hermano. Pero también cuando se pierde, muere prematuramente nuestro cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa. Eso es terrible. Eso es terrible. Cuando se dice a alguien que tiene una enfermedad terminal, alguna persona a quien le han dado ese diagnóstico, hay alguien a quien le dieron ese diagnóstico, es muy difícil. O a nuestros seres queridos más cercanos les dicen esto, de que ya lo mejor es que vayan y traten de pasar lo mejor posible los últimos días en casa. Eso es fatal. Eso es supremamente doloroso. Cuando se espera con mucho deseo, se espera con mucho anhelo la llegada de un bebé y trágicamente algo sucede, un accidente ocurre y ese bebé no nace bien. En este momento estoy pensando en Valeria, la sobrina de mi esposa, hace 19 años, con un problema cerebral muy grave. Es muy amada, sus padres la aman, ellos han estado aquí muchas veces. Ahora no pueden, tienen que cuidarla, ya no puede salir. Pero es dolorosísimo eso. Es muy doloroso eso. Cuando se experimenta la traición de nuestros seres queridos, aquellos en quienes depositamos nuestra confianza y en alguna manera nos han dado la espalda, nos han faltado, nos han fallado nuestras expectativas. ¿Cuán doloroso es eso? Hay tantas cosas, hermanos, dolorosas. El abuso, la violación sexual, que tristemente, lamentablemente, hermanos, tenemos que reconocerlo, ocurre aún en las mejores familias. Ocurrió en la familia del rey David. ¿Alguien se acuerda de Amnón violando a su hermana Tamar, la hermana de Absalón? Ocurre hasta en las mejores familias de la Biblia y ocurre también en las familias hoy en día en nuestra sociedad. Hay tantos actos, tantas tragedias, tantas pérdidas, tantas situaciones realmente dolorosas que no terminaría yo aquí de mencionarlas. Pero hermanos, lo que sí es una
una realidad, hermanos, es que nosotros vamos a tener que vivir en alguna medida tragedias, dificultades, y que eso va a causar en nuestros corazones dolor. Eso va a traer dolor. ¿Saben? Los que conocen sobre estos temas nos hablan de que hay un proceso para superar las crisis, un proceso para superar el duelo. De hecho, hay algunos aquí conmigo que estamos en un diplomado en consejería y estamos viendo cosas bien importantes, bien interesantes, que nos ayudan a comprender situaciones como esto, las tragedias humanas, el dolor. Y de ese ciclo de duelo que inmediatamente sigue después de pérdidas difíciles, devastadoras. Cómo entramos en ese momento de negación, en ese momento de enojo, en ese momento quizás de depresión, para terminar, Dios mediante, ojalá, por aceptar lo nuevo de Dios para nosotros. Y sobre eso es de lo que quiero hablar en esta mañana, hermanos. Pero quiero que todos tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón la seguridad de que todos podemos superar apropiadamente el sufrimiento que tendremos en la vida. Esa es la gran seguridad que nosotros podemos tener. Podemos soportar, porque Dios no nos da nada más difícil, nada más grave, nada que nosotros no podamos soportar. Eso dice 1 Corintios 10:13. Que Dios nos dará pruebas más difíciles que las que podamos sobrellevar, e inclusive que Él nos va a dar a nosotros lo que nos haga falta en el momento que sea necesario para poder superar y seguir adelante con nuestra vida. Esas son las promesas del Señor. Y quizás hoy nos estamos preguntando, pero ¿cómo podemos superar ese sufrimiento? ¿Qué tenemos que hacer para esto? ¿Cómo superar el dolor de las inevitables pérdidas que experimentaremos en nuestra vida? Pues para poder superar apropiadamente el sufrimiento que tendremos en nuestra vida, debemos pasar con éxito por lo menos 3 etapas, y de eso quiero hablar en esta mañana. 3 etapas. La primera etapa es una etapa inicial de aflicción, en donde se presenta eso, la negación, donde se presenta el enojo, donde se hace manifiesta esta incredulidad, ¿verdad? Pero entendamos, esa incredulidad que se manifiesta y es sencillamente ese mecanismo de defensa a través del cual nosotros estamos procesando el impacto que está trayendo esa pérdida a nuestra vida. Es tan difícil, es tan dolorosa que de alguna manera podemos gradualmente asimilando el golpe. Y por eso, aunque la persona guarde silencio, mejor si la persona puede expresarse y puede decirlo y todo lo demás, mejor, pero muy seguramente en sus pensamientos lo que está es, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo puede suceder una tragedia de esta magnitud? Dios, ¿estás ahí? ¿Qué sucede con nuestras vidas? Hay personas que sencillamente están diciendo, por favor, que termine esta pesadilla. Quiero despertar. Esto no puede ser cierto. No puede estar sucediendo esto. Es bien difícil. Es bien difícil pasar por este proceso, pero es muy importante que la persona pueda expresar lo que hay en su corazón, que pueda estar diciendo lo que en su alma se siente, lo que se ha anidado allí. Es muy importante que lo pueda expresar. Y por eso quizás nuestra consolación no debería de ser no llore, cálmese, pudo haber sido más grave. Por favor, permitamos que la persona pueda abrir su corazón y que vierta el torrente de dolor que lleva adentro. Permitamos que tenga la libertad de hacerlo. Muy seguramente es necesario que eso pase. Pero también va a venir un momento en que se va a hacer sentir profundamente enojada. Se va a manifestar esa ira, ese dolor manifiesto en esa manera, expresando rabia, impotencia, porque ¿qué se puede hacer delante del cadáver? ¿Cómo podemos nosotros recuperar lo que ya se ha ido?
Es muy difícil. Y sé que los que hemos pasado por circunstancias así, nos sentimos que en medio de la prepotencia humana, la fragilidad de la vida desaparece en un instante. Las enfermedades no piden permiso, atacan a cualquier persona. Y es muy doloroso a veces ver cómo languidece la vida de nuestros seres queridos. Pero qué bueno que podemos manifestar nuestro dolor. Y ojalá que lo podamos hacer. En realidad a veces es más dañino callar que gritar. Es preferible enojarse cuando están sucediendo cosas tan lamentables en nuestra vida. Y saben, las tragedias, las dificultades, las pruebas, los momentos difíciles vienen para todas las personas, aún para los seres humanos temerosos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Claro que sí, claro que sí. De hecho, nosotros tenemos la historia de un patriarca. Un patriarca, el primer libro en la Biblia que se escribió en realidad, se refiere a este patriarca, se refiere a este hombre. ¿De quién estoy hablando? De Job, el santo Job. Y es interesante la historia. Imagino que aquí muchos la hemos leído y podemos recordarla por un instante, de que se trata de un hombre temeroso de Dios, de un hombre que dice la Escritura era un hombre justo, ¿verdad? Pero de alguna manera el diablo lo pide para zarandearlo, y es lo que hace. Y este hombre bueno empieza a experimentar múltiples pérdidas en su vida, pero múltiples son demasiadas y en un muy corto tiempo. Realmente él pierde primeramente sus rebaños, pero también a los siervos que los cuidan, pierde todas sus propiedades, pierde a sus hijos, su familia, pierde absolutamente todo. Lo único que no perdió fue a la esposa que le quedó para que le amargara la vida, para que en algún momento levantara su voz para decirte: y todavía sigues bendiciendo a Dios, maldice a Dios y muérete. Esa era la clase de mujer que quizás algunos varones con mucho gusto hubieran despedido. En medio de esa tragedia tan dolorosa, y para acabar de ajustar, es ahora cubierto también por una sarna que cubre todo su cuerpo, una enfermedad insoportable, tremenda situación. ¿Hay alguno que haya pasado por allí? Quiero que levante. Nada, imposible, hermanos. Nadie ha vivido una tragedia semejante. Y podemos recordar que unos amigos bien intencionados, unos buenos amigos, el buenos creo que va entre comillas, pero el tema es que y buenos amigos en el sentido de que estuvieron con él por varios días, consolándole. Sus nombres: Bildad y Zofar. Después se agrega otro llamado Eliú. Pero Elifaz, Bildad y Zofar vienen y están con él y lo consuelan en medio de su dolor y en medio de su tragedia y en medio de todo esto. Pero hermanos, es lamentable, es triste como los que empiezan consolándolo terminan señalándolo, terminan juzgándolo, terminan acusándolo de que tiene que haber hecho algo malo, y si no estuviera pasando por lo que está pasando. Una posición bastante farisea, ¿o no? Hermanos, ¿y cuántos saben que hay muchos fariseos en el siglo XXI que estamos haciendo exactamente lo mismo? Que porque una persona está pasando por un momento difícil de necesidad, entonces tiene que ser que esté pagando algo. No podemos entender que también hombres y mujeres de Dios estamos siendo tratados quizás, pero estamos teniendo que vivir como todo el resto de la humanidad difíciles pruebas. Qué importante que nosotros podamos entender que eso es una realidad. Afortunadamente Dios escuchó a Job. Sabía lo que estaba experimentando en su interior y no lo castigó por las cosas que dijo. Y entre otras cosas, pues, ¿qué dijo Job? Aquí dice que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? Cuánto dolor,
¿Cuánto dolor? ¿Cuánto dolor? Bueno, también Rafael Pombo dice que el poeta de los niños, que no era ni siquiera un hombre de Dios, él escribió: si en la nada estaba yo, ¿por qué nací de la nada para sacrar la hora menguada en que mi vida empezó? Y una vez que se cumplió ese prodigio funesto, ¿por qué el mismo que lo ha impuesto no me viene de él a librar y tengo yo que cargar contra un mal contra el cual protesto? Eso decía renegando de su vida. Pero no era temeroso de Dios en realidad. Pero este hombre sí lo era. Y muy lamentable su situación, ¿verdad? Y esto era lo que él expresaba, y lo expresaba con dolor, pero también, hermanos, tenemos que entender lo que Dios entendía. Las manifestaciones de dolor es importante manifestarlas, pero también es importante, y Dios quiere que sepamos que al final de la prueba, al final del trato, vamos a estar siendo más parecidos a Él en carácter. Vamos a estar más cerca del corazón de Dios, dependiendo de nuestra actitud cuando superemos las pruebas. Va a depender en mucho de nosotros en realidad. Job, después de haber pasado por estas cosas, después de haber tenido un diálogo con Dios, de haber conocido más íntimamente el corazón de su Dios, termina por decir: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Porque claro, en su dolor dijo varias cosas, pero Dios comprende el dolor. Dios comprende todo lo que nosotros estamos pasando. Y saben, si no tenemos la actitud correcta, también puede ser de que Dios nos llame la atención de una manera bastante seria. Como llamó la atención de pronto de los amigos de Job. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Dios comprende. Dios comprende. Otra historia que nos habla de dolor, de desesperación, de tragedias, de abundantes pérdidas, es precisamente la vida del rey David, a quien me referí hace un momento. ¿Cuántos recordamos lo que dice la Biblia con respecto de David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios se ratifica en varias partes de la Escritura. En Hechos 13, 22 dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y la historia de David es muy, muy especial. ¿Por qué piensan ustedes? Dice el Señor que tiene un corazón conforme al suyo. ¿Por qué? Sí, lo que estás pensando es correcto. Sí, porque en sus momentos de aflicción, en sus momentos de dolor, en sus momentos de prueba, ¿a quién creen ustedes que recurría? A Dios, a Dios. Cuando tenía que soportar todas estas pérdidas, toda esa persecución, todos esos ataques sin ninguna piedad que recibía, se refugiaba en Dios. Desde muy joven, desde muy niño, buscaba a Dios, a Dios. Él se abría al Señor y le cantaba al Señor, de allí los salmos, tantos que escribió. Era un hombre enamorado de Dios. Eso hacía de él alguien bien especial. Él podía cantar al Señor en medio de sus pruebas, en medio de todas sus penas. Él podría hacerlo. Él podía hacerlo. Y solo para aclarar aquello de que y penas y penas y penas hay dentro de mí, no es del salmista David, eso es de Sandro. Bueno, entonces solo por aclarar. Sí, ok. Pero él tenía muchas penas y tuvo que afrontar muchísimas pérdidas en su vida.
nosotros podemos recordar que él tuvo un camino de ascenso impresionante, ¿verdad? Él subió siendo muy joven. Bueno, había sido ya escogido como rey e ungido por Samuel, el profeta. Pero muy temprano realmente él llega a una posición envidiable después de haber vencido a Goliat. Ustedes recordarán, ¿verdad? Y estaba allí sentado en palacio, disfrutando en la familia real, la familia del rey, cuando de pronto empieza a experimentar toda clase de pérdidas. Empieza a perder su posición, la posición social que había adquirido. Pierde su posición también laboral. Recuerde que él era el jefe del ejército. Era David. Y lo despojaron, le quitaron todos los soles de la charretera. Le quitaron todo. ¿Algunas veces ustedes vieron una película Marcado? ¿Sí? ¿No la vieron? Bueno, no importa. Pero el punto es eso. Le quitaron todo, toda su investidura. Pero no solamente eso. No solamente eso. ¿Cuántos recuerdan a Mical, hija de Saúl? La que le había sido dada en razón de que él había vencido al gigante. Entonces no solamente fue despojado de su posición social, de su trabajo, pero también de su esposa, de su legítima esposa, a quien se la quitaron para dársela por mujer a otro. Pero también le fue prohibida la amistad con Jonatán, su mejor amigo, su cuñado, pero su mejor amigo. Entrañables amigos eran, pero ya tampoco ni siquiera a él podía recurrir. No pudo recurrir ni siquiera tampoco al profeta Samuel, su mentor, aquel que lo ungió. No pudo acudir a él. Y cuando acudió a unos sacerdotes, los mataron a todos y a toda una población. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué tuvo que soportar 12 años de persecución de este hombre celoso, envidioso, energúmeno, que la única obsesión que tenía era matar a David? Cuando David era el que le había permitido que conservara la cabeza sobre los hombros. Porque el que debió enfrentar a Goliat debió haber sido Saúl. Pero ¿cómo es que ocurren cosas de ese tamaño? ¿Y cómo se puede vivir, soportar tan tremendas pérdidas? Ahí tenemos nosotros a un hombre con un corazón especial, tan especial, que cuando mueren Jonatán y Saúl en una batalla, enfrentándose con los filisteos, nosotros podríamos decir, la actitud normal hubiese sido: por fin, hasta que se me dio, ¿verdad? Por fin Dios me hizo el milagrito, oiga. Sí, después de que estaba la promesa, pero viene todo el tiempo que pasó. Ahora voy a tomar posición de mi puesto. Ya ahora el trono es mío. De todas maneras estaba profetizado, ¿verdad? ¿Creen ustedes que eso fue lo que hizo? No, a mí me impresiona mucho lo que hizo este hombre. Sintió una aflicción tremenda. De hecho, eso le llevó a escribir un lindo poema que se convirtió en canción. ¿Sí? Solamente mencionando algunas de estos, dice: ha perecido la gloria de Israel. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, amados y queridos. Angustia siento por ti, hermano mío, Jonatán. Es decir, se puede percibir el dolor realmente de este hombre. Y saben, eso me hace pensar, claro, tenía un corazón conforme al corazón del Señor, que nos pide amar a nuestros enemigos, bendecirlos, orar por ellos cuando nos maltratan, cuando nos maldicen. Tenía un corazón y saben, no solamente esto, sino que él realmente quiso que el pueblo se incorporara a ese lamento. Invitó a todo el pueblo de Israel a que hiciera lo mismo, a que todos lloraran por Saúl. En su dolor él puede reconocer que hay algo que se ha perdido y que nunca volverá. ¿No les parece a ustedes algo bien especial? Y eso, la verdad, a mí me confronta. Porque nosotros como iglesia, cuando convocamos, hermanos, a que lamentemos, a que lloremos, a que oramos y bendigamos a personas que han caído en desgracia, que fueron primeramente nuestros enemigos, pero que podemos sentir compasión por ellos, por sus familias, ¿verdad? ¿Cuándo hemos hecho en realidad eso? ¿Cuándo unimos nuestro lamento
personal a nuestra adoración a Dios en una misma dirección, en una misma tragedia. No solemos hacer eso. ¿Saben? Más bien, ¿qué solemos hacer? Al mal tiempo o al problema, paso ligero, no sé cómo es, evacuemos rápido. La situación es que se necesita, aquí cuál lamento, si lo que se necesita es a ver cómo vamos a afrontar este cambio de liderazgo aquí rápidamente. Sí, es otro tema. No nos tomamos el tiempo realmente con Dios para orar y para lamentar por nuestras pérdidas. Y creo que todos tenemos que hacer algo semejante a eso. Pero David sí entiende la importancia de sentir dolor, de expresar dolor. Él sabe que se necesita tiempo para lamentar las pérdidas y para seguir adelante. Y es importante estar conectados, no huir. ¿Saben, hermanos? Pensando, cuando nosotros le fallamos a la gente, y quiero decir, los pastores también fallamos, cuando le fallamos a la gente, cuando caemos de pronto, fallamos en algún ministerio, que teníamos unos anhelos, unos sueños, un proyecto y se cayó, la cosa pues no nos funcionó, pues hermanos, tenemos que estar conectados con la realidad, reconocer que sí, que no hicimos bien las cosas, y por supuesto, tener tiempo por sobre todo con Dios, para hablar con Él reconociendo nuestras limitaciones, pero también para pedir que Él sea quien nos tome de la mano y nos levante. Me gustó tanto lo que decías en la alabanza, y la verdad no nos ponemos de acuerdo para nada, ¿verdad? Pero aquello de que Él es quien nos levanta. Él es el que nos levanta. Hermanos, qué bueno saber que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor le levanta. Y si son 700 veces, también lo va a hacer. Porque Dios siempre es el Dios de todas las oportunidades. ¿Quién le puede decir amén a eso? Dios es Dios de oportunidades. En nuestra cultura, realmente no es muy frecuente de que nosotros estemos prestando atención a nuestras pérdidas. A veces ni pensamos en eso. ¿Saben qué es lo que solemos hacer? A veces nos medicamos a nosotros en el tema de las pérdidas. Y cuando nos medicamos, pues caemos en cosas que podríamos decir son adicciones. Caemos en adicciones. Podemos utilizar el trabajo, la televisión, el alcohol, salir de compras, ir de parranda, hacer negocios, tener aventuras sexuales, tener apegos relacionales enfermizos. Podemos aún servir a otros en la iglesia, algo tan bonito, ¿verdad? Pero realmente con una motivación equivocada. Podemos hacer cualquier cosa para evadir responsabilidades, para sobreponernos a pérdidas, a rechazos, a frustraciones que tenemos en la vida. Podemos hacer cualquier cosa. El resultado es que desarrollamos una enorme incapacidad para sentir dolor y nos volvemos superficiales e insensibles. Hermanos, todas las noches en las noticias estamos viendo tragedias, guerras, muertes, asesinatos, violencia intrafamiliar. Estamos viendo hambrunas, desastres naturales, una gran cantidad de cosas, y a veces no nos afligimos. Es decir, no pasa nada con eso, no pasa nada. Pero hay de que seamos nosotros las víctimas del asunto, ¿verdad? Porque inmediatamente revolcamos el mundo, porque inmediatamente nos venimos lanza en riestra contra las personas que están alrededor, sea quien sea, ¿verdad? Si somos nosotros los afectados, muy seguramente el primero que va a saberlo, lo que estamos pensando, es Dios, porque nos venimos también en contra suya. ¿Saben? En un escenario como ese, no nos debe extrañar, hermanos, que hoy por hoy en nuestra cultura estemos utilizando tantos medicamentos para controlar el estrés, la ansiedad y la depresión. Porque es en eso en lo que nosotros estamos cayendo. Me llama la atención algo que estábamos mirando antes, y es que en la antigüedad los hebreos expresaban su dolor rasgándose las vestiduras y cubriéndose de ceniza y silicio. Eso era lo que hacían. Pero ellos se expresaban y lo hacían con todo su corazón. ¿Alguno ha leído por allá un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones,
que es de Jeremías, todo un libro de lamentaciones, ¿verdad? Pero inclusive también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos también nosotros al mismo Jesús, que dice allí en Hebreos 5:7, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús también sintió, también sufrió, también se condolió, Es más, escribe Isaías 53 que era el varón de dolores, experimentado en quebranto. Ustedes pueden imaginar de pronto a Jesús de Nazaret en diferentes episodios de la historia, de su historia, haciendo cosas, pues no sé, como tan insensibles, como quizás llegar a la casa de Marta y María luego de la muerte de Lázaro y llegar para decirles: ¿qué les pasa? Dejen la lloradera. Ustedes no saben quién soy yo. ¿Esa fue la actitud? Por supuesto que no. Por supuesto que no fue la actitud de Jesús. Él lloró en ese momento. Él podía identificarse con el dolor de estas mujeres y de aquellos amigos que estaban rodeándolas. ¿Y qué cuando vio a Jerusalén? ¿Qué cuando vio a Jerusalén maltrecha en su última entrada ya a Jerusalén? Cuando le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que persigues a los profetas, yo quisiera anidarles como la gallina a sus pollitos. ¿Sí? Pero ¿cuál hubiera sido la actitud de Jesús? Ajá. Entonces, empeñados pues en hacer lo que les da la gana. Ah, bien, pues yo puedo vivir sin ustedes, pero a ver si ustedes pueden sobrevivir sin mí. Tome para que lleven. Esa fue la actitud de Jesús. Fue la actitud de Jesús sobre la cruz. En sus últimas palabras: Elí, Elí, lama sabactami, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O cuáles fueron las palabras? Esperan a que resucite, ¿verdad? Y entonces van a saber cuántas moscas son 3. Bueno, no sé cómo es el dicho. Pero les pudo haber dicho: miren, cuál tragedia, todo bajo control. Sí, yo lo tengo todo fríamente calculado. No fue la situación. En su condición de hombre, porque Él se hizo hombre como usted y como yo, tenía la capacidad de sentir y de sufrir. Y por eso sufrió allí en Getsemaní, por eso esas gotas de sangre, por eso ese dolor. Y en medio de su dolor, ¿en dónde se refugió Jesús? En el Padre. Y esperó que pasaran esas horas de tinieblas y de noche cerca al corazón del Padre. Y lo que más lamentó fue precisamente eso. Lo que más lamentó fue que a causa de tomar sobre sus hombros el pecado tuyo y mío, el pecado de todos nosotros, Él tuviese que estar separado de aquel con quien siempre estuvo unido, aun cuando fuera por solo un momento. Qué grito de desesperación. Fue lo más difícil para Jesús. Hermanos, las Escrituras nos enseñan a cómo tratar, pero de la mano de Dios, con nuestras tragedias, con nuestros desengaños, y cómo acudir a Él llevando nuestros lamentos. Las Escrituras nos enseñan eso. Pero también, hermanos, en medio del sufrimiento hay una segunda etapa que vamos a necesitar nosotros conocer. Y esa segunda etapa tiene que ver con un tiempo de confusión, un tiempo de negación, un tiempo de depresión, un tiempo pues que puede ser muy de negociación, es la palabra. No es negación, sino negociación. Y explico un poquitito el término. Negociación. Estamos experimentando dolor, tristeza, confusión, y empezamos a hacer como que maquinaciones o negociaciones en nuestra mente, ¿verdad? Para tratar de aliviar el dolor que estamos sintiendo. Por ejemplo, si hemos perdido un ser querido en un accidente de tránsito, empezamos a pensar: pero bueno, al menos fue una muerte rápida, no sufrió tanto. Más lamentable que hubiese quedado lisiado quizás y teniendo que arrastrar con eso tal vez por años.
Bueno, preferible así, ¿verdad? Si de pronto lo que se ha perdido es el empleo, y entonces la manera como que de asimilar esta pérdida es quizás diciendo, bueno, pero después de todo, pues allá no me querían tanto, ¿verdad? Tampoco es que fuera el mejor sueldo, en últimas, de mejores sitios me han echado. Pues no sé, empezamos como que a racionalizar eso. Pues no. Ahora, quizás esos pensamientos no quitan la tristeza, pero ayudan a avanzar, a que podamos ir superando. Y es una tontería decirle a la persona, no, pero sabe que no llore, sea positiva. ¿Sí? Todo bien, no sirve. ¿Saben? Decirle, pero cálmese, pero no llore. Pero, no. ¿Saben qué hemos aprendido? El secreto. Sí, yo ya se lo había advertido. Yo le dije que con ese hombre. No, pero no es realmente la actitud, la posición. Lo que hemos aprendido es que debemos escuchar con empatía a la persona que está sufriendo. No importa cuántas veces venga con la misma historia. Necesita ser escuchada. Hagámoslo con paciencia y poco a poco ese dolor va a estar saliendo. Pero ojalá que nosotros estemos dispuestos a eso. En los momentos de confusión puede venir una severa depresión, severas depresiones que van a tener que ser de alguna manera tratadas por profesionales. Pero fíjense, en esa etapa de confusión escribe David también este salmo. No solamente es el Salmo 51 del arrepentimiento y el Salmo 32 en donde dice, da gracias porque pues como quiera que sea Dios le ha rescatado, pero fíjense, el Salmo 31 dice, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan, estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerzas, me estoy consumiendo por dentro. Todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan, ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Es interesante el libro de los Salmos. Saben que son 150 salmos y se pueden dividir en 3 categorías: de orientación, de desorientación y de reorientación. ¿Sí? Repito, orientación, desorientación y reorientación. En los de orientación pues nos gozamos, damos gracias a Dios por todas sus bondades, misericordias, la creación, todo está bien, todo marcha perfectamente, ¿sí? Pero en esos otros, los segundos, los de desorientación, tenemos unas luchas emocionales tremendas. Estamos de alguna manera siendo agraviados y sentimos impotencia delante de eso. Y quizás como David, esto fue cuando David pecó, también como David pecamos, tocamos fondo y entonces nos preguntamos, ¿y qué hago ahora? ¿Qué sucede con mi vida? ¿Qué quieres hacer en mi vida ahora? En ese intermedio de confusión experimentamos dudas, resentimientos, soledad, angustia. Pasamos por todo eso. A veces en ese lugar intermedio nos desesperamos tanto que quizás le damos la espalda al Señor, cosa que nunca deberíamos de hacer. No es alejarse, es acercarse a Él. No es darle la espalda, es inclinar nuestro rostro delante suyo, diciéndole: Señor, te necesito. Que la tentación no nos lleve a deprimirnos para alejarnos de Él. Que nos alejemos porque sintamos que es que Él está ausente, porque no es verdad. El que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final va a cumplir su promesa. Y en medio de nuestras peores tragedias, el Señor va a estar a nuestro lado. Él cumple todas sus promesas. Individualmente como iglesia, quizás debemos detenernos, prestar más atención a las pérdidas grandes, las pérdidas pequeñas, sacar tiempo para sentir, sacar tiempo para expresar dolor, el enojo, sacar tiempo. Quizás eso implique, claro, reducir un poco nuestro ritmo de vida, hacer un pare. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué llegué a este estado de postración en el cual me encuentro? ¿Qué es lo que ha sucedido?
Quizás tengamos que detenernos y pensar un poco en eso. Como pastores y como iglesia, nosotros estamos llamados a equipar a las personas para la obra del ministerio. Es decir, equipar a los creyentes para que también puedan hacer la gran comisión. Y la gran comisión tiene que ver con predicar el evangelio, pero también con traer palabras de consuelo que puedan restaurar la vida de las personas que de una u otra manera han caído, están pasando por un quebranto. Es muy importante que podamos hacer eso. Y hay diferentes quebrantos, ya lo hemos hablado, pero todos estamos llamados a crecer en medio de nuestras pruebas. Y saben cuán hermoso es cuando hemos recibido ya el trato del Señor, hemos aprendido una lección y tenemos la oportunidad de ahora compartirla con otros. Hemos llegado algunos, ¿verdad?, a ese punto. Hablar de cómo Dios nos ha sacado de situaciones difíciles. Quizás sea momentos para que nosotros podamos escudriñar los salmos y orar con los salmos. Pero también quizás ha llegado el momento de escribir nuestros propios salmos de lo que han sido nuestras experiencias personales con Dios. Y recuerden, hermanos, Dios transforma todas las cosas. Hasta el estiércol lo transforma. Lo une a ciertos desechos vegetales y después de enterrados y que pase una buena cantidad de tiempo, esa tierra es fértil. De allí se extrae un tremendo abono. Dios puede utilizar cualquier cosa. Dios puede sacar aún del mayor de los males algo precioso. ¿Saben? El mayor de los males, la crucifixión de Jesucristo, y de allí salió algo precioso, la salvación para toda la humanidad. Amén. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. Y hay una tercera etapa, hermanos, por la que debemos pasar, ojalá con éxito, cada uno de nosotros, para poder superar el sufrimiento. Tiene que ver con esa etapa de aceptación. Tiene que ver con transicionar hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Eso sucede cuando se recibe el consuelo de Dios, cuando podemos reorganizar nuestra vida, cuando sentimos que es posible continuar con la vida, porque quizás en nuestros momentos de desesperación pensamos que lo mejor era cortarla, que no valía la pena realmente la vida en esas condiciones a donde fuimos llevados. ¿Hay aquí alguno que alguna vez pensó en suicidarse? No levanten la mano en realidad. Yo la dejo levantada y puedo levantar la otra porque yo estuve a punto de hacerlo 2 veces. Quizás personas se identifiquen conmigo, pero realmente se recupera la vida cuando entendemos que hay sueños, que hay anhelos, que hay deseos, que hay metas a las que ahora vamos a encaminarnos, porque ahora tenemos planes, algo por qué vivir. Ahora podemos observar desafíos, cosas que nos retan, pero que de alguna manera nos podrían llevar a obtener nuevas metas. Y es allí en Mateo 5 donde el Señor Jesús enseñaba: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, ¿hay algunos aquí que querrían recibir consolación de Dios mismo? Él quiere consolarnos. Él quiere que lleguemos con nuestro corazón herido delante de Él, porque Él quiere, con el bálsamo de su amor, sanar nuestras heridas. Él quiere hacer eso. Él quiere hacer eso. Ahora, muchos ven la muerte como la peor tragedia que puede suceder en la vida. Y sin embargo, el Señor Jesús, hablando sobre el tema de la muerte, también nos enseñaba algo maravilloso. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús definió el proceso de crecimiento en la vida como esto. La vida cristiana, hermanos, es un morir constante. Es un morir constante a nosotros mismos, pero estamos dando paso a una nueva vida, porque ya no vivo yo, pero vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, murió a sí mismo por mí. Qué diferencia, hermanos, experimentar ese nuevo nacimiento y empezar a caminar de la mano de Jesús por el resto de nuestros días sobre la tierra. Aún en los momentos difíciles,
en los momentos de aflicción. Y saben que Dios mismo nos da un modelo, nos da un ejemplo de ese paso intermedio de aflicción del que estábamos hablando antes. Ese paso de aflicción lo vivieron los discípulos. ¿Sabes tú lo que ocurrió entre aquel viernes, el viernes de la crucifixión, el viernes del dolor y la tragedia, y todo lo que vino sucediendo después, hasta el momento, no solo de la resurrección, pero después de la ascensión, el momento de Pentecostés? Entonces desciende el Espíritu Santo y da nacimiento, da lugar a esta iglesia poderosa, ungida, llena de Dios. Un periodo de transición, un periodo difícil, un periodo de confusión, de dolor, un intermedio difícil de asimilar, difícil de llevar. Muy seguramente esos discípulos tuvieron momentos de estar tan confundidos, tan perplejos, de estar diciendo: Señor, pero ¿a qué estás jugando? ¿Cuál es tu plan? No entiendo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Dónde está mi futuro? ¿Has tomado en cuenta toda esa lucha para encontrar después una respuesta tan especial, tan clara, tan contundente? Vale la pena dar la vida por Jesús. La causa de Jesús realmente vale la pena. Dar la vida y aún morir por ella. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Hay una persona, Blanca, su nombre, bueno, ni es su nombre ni es de esta iglesia, pero esta sí es su historia. A los 11 años, ella fue violada por un pariente suyo, pariente muy cercano. Desde los 11 años empezó a ser abusada. Y fue una situación que trajo mucho dolor, mucha amargura a su vida. Le ocasionó tantas pesadillas, aún siendo muy pequeña. Sufrió el pasar por todas estas tragedias. En algún momento, pues, habló con algunas 3 personas en realidad con las que habló, pero no le aportaron nada. Seguía sintiéndose atormentada, sucia, y con el tiempo, irónicamente, llegó a trabajar con niños y jóvenes diríamos, en estado de vulnerabilidad, personas con riesgo, ¿sí? Y empezó a trabajar con personas, con jóvenes. Y saben, desafortunadamente lo que ellos le contaban, las historias que ellos también le traían, pues lo único que hacían era recordarle su propia historia. Y eso pues le traía mucho dolor, mucha amargura. Se sentía pues como que eso que les decía, en su ira y su vergüenza sentía que no valía la pena continuar adelante viviendo. Pero saben, ella empezó a asistir a una iglesia cristiana y asistía a la iglesia cristiana y participaba en conferencias y en cosas de la iglesia cristiana, inclusive maestra de escuela dominical en la iglesia, muchas cosas. Pero de alguna manera, ella estaba sintiendo que servía a un Dios ajeno a ella, a un Dios que no se compadecía de sus situaciones, a un Dios al cual no valdría la pena servir, un Dios tan insensible. No podía superar su situación. Los pastores, claro, vivían muy agradecidos con ella porque era incondicional, como algunas personas que yo conozco aquí, ¿verdad? Que literal, para las que sea. Así, en esa manera era Blanca en su momento. Pero ella no se atrevía a confesar su situación. Ella seguía rumiando esa amargura, llenándose de toda esta carga que la abrumaba, esa tristeza que la desesperaba. Y había ocasiones inclusive en que pensaba también que si algo no ocurría iba a terminar o en prostitución o quitándose la vida. Eso era lo que ella pensaba.
había mucho temor, pero a pesar del temor, buscó ayuda. Sintió que quizás le podríamos brindar un lugar seguro y abrió su corazón. Y a partir de ahí, Dios empezó a hablar con ella, a restaurarle. No era fácil. Muchos momentos de adelantarse y retrasarse, de que se adelanta, pero un paso adelante y dos atrás. Muchas luchas en esa situación, hasta que por fin empezó a salir adelante, recibiendo el amor, la aceptación, la ayuda apropiada, empezó a salir adelante. Ira, depresión, sentimientos congelados por mucho tiempo, pero empezó a darse la restauración. Hoy por hoy, pues claro, ha logrado superar muchísimo la situación. Hay todavía un vacío en su corazón, realmente en su alma todavía hay algo, un episodio que no se va a olvidar nunca, pero puede vivir con esto. E increíblemente, cómo la ha empezado a usar Dios de una manera extraordinaria para ministrar a jóvenes y jovencitas que están pasando por situaciones muy similares a las que ella pasó. Solamente alguien que ha pasado por cosas como esas realmente puede entender en toda su profundidad, en toda su magnitud, lo que eso significa para alguien que ha sufrido algo como esto. Y es al final del camino de recuperación, cuando nosotros podemos decirle a una persona, a los que ayudan a bien, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y un consejo es, hermanos, digamos eso en esta etapa de superación. No lo hagamos en la etapa inicial de aflicción, porque seguramente no les estamos haciendo ningún favor. Concluyo este mensaje, hermanos, diciendo que podemos superar el sufrimiento que experimentamos en esta vida si de la mano de Jesucristo enfrentamos la aflicción, el dolor y la negación, la confusión, el enojo, la ira, la depresión, y aceptamos lo nuevo de Dios para nosotros. ¿Cuántos creen, hermanos, de que aún en nuestros peores momentos Dios tiene para nosotros cosas buenas? Dios nos puede bendecir. Dios nos puede bendecir, independientemente de lo que estemos viviendo. Pero aceptar a veces ciertas cosas como que va en dirección contraria a lo que nos dice la lógica o nos dice la cultura. Pero nosotros tenemos que aprender las maneras bíblicas de cómo enfrentar pérdidas, de cómo absorber el dolor, de cómo crecer en medio del dolor, de aceptar que aún nuestras pérdidas, nuestra aflicción, nuestro sufrimiento nos enseña a ser mejores personas y amar más a los seres humanos como Jesús los ama. Cuando esto ocurre, no sé si han escuchado ustedes cómo nace una perla. Me imagino que sí. Me imagino que ustedes saben que una perla nace cuando quizás un elemento extraño, no sé, algo microscópico, una bacteria quizás o un granito de arena entra en esta ostra que está viva, pero logra penetrar a esta ostra. Y cuando está allí en el interior y está causando molestia, está causando daño, lo que hace la ostra es que desarrolla una capa muy fina, una capa ligera de una sustancia que se llama nácar. Y con esto recubre aquello que le está molestando, que le está hiriendo, ese elemento extraño. Y al pasar el tiempo, esa capa de nácar es algo tan maravilloso, tan valioso, que cuando se recupera y se abre esta ostra, realmente lo que se tiene es una joya preciosa, muy fina, de muchísimo valor. Es exactamente lo mismo que sucede con nosotros, con nuestras cicatrices, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Son las perlas que Dios va a poder utilizar para el crecimiento, la afirmación de su reino. Quizás hoy te estás preguntando por qué tuve que pasar por esto o por aquello. Y qué bueno que puedas decir, yo estuve en el taller del maestro, él ha trabajado conmigo,
Él ha hecho y ha permitido que yo sufra cosas, pero realmente porque lo he amado, hoy puedo ver que esto no solamente ha hecho de mí una persona más semejante a Él en cuanto a carácter, pero también es algo que Dios va a permitir que utilice hoy y siga utilizando después en el futuro para bendecir la vida de muchas otras personas. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Yo quisiera que por un momento, cerrando tus ojos, pudieses reflexionar en algunas preguntas que te quiero hacer, porque las respuestas están dentro de ti. Son respuestas que tú tienes dentro de tu corazón. Permíteme preguntarte, ¿qué sufrimiento estás experimentando en este día o en estos días? ¿Has sufrido recientemente una pérdida? Y si así es, ¿en qué parte del proceso estás en este momento? ¿Te cuesta admitir que alguien a quien amabas ya no está a tu lado? ¿Que tomó otro camino? ¿Te cuesta admitir que alguien a quien amabas y en quien confiabas te traicionó, te dio la espalda? Habías depositado tu seguridad en alguien o en algo y esa confianza se esfumó. Hay en tu corazón ira, un dolor intenso que no puedes desarraigar de ahí, no puedes controlarte. Te sientes quizás en este día tan deprimido que has pensado en que no vale la pena seguir adelante. ¿Para qué vivir? Yo te quiero decir, hoy es el día que independientemente de la situación por la que estés pasando, necesitas y debes buscar el rostro del Señor, la mano del Señor, el trato del Señor. Este es el momento de buscar la ayuda que solamente Él te puede brindar. Es el momento de refugiarte también en tu familia, los que ciertamente te aman, los que están a tu lado y estarán contigo. Es el momento de refugiarte quizás en personas que Dios ha colocado también allí, en pastores que tienen que rendir cuentas por ti, personas que quizás tú no tienes en ellos confianza, pero que Dios te dice, acude, busca. No permanezcas aislado, no te encierres en tu dolor, no permitas que la depresión termine por destruir tu vida. Acércate a ellos, acércate a mí, pues yo sé los planes que tengo para ti, que son planes buenos, no malos planes, buenos planes, y con ellos viene siempre un mejor futuro, una buena esperanza. Padre, Señor nuestro, Dios soberano, Creador del cielo y de la tierra, Señor, tú conoces nuestras vidas, Señor, aún en los más mínimos detalles. No hay ninguna cosa, Señor, que podamos mantener oculta en tu presencia, Señor. Tú lo sabes todo, tú conoces todo, Señor. Y hoy, Dios, pedimos, Señor, que tú acudas, Señor, a nuestra ayuda. Dios, que esa misma compasión, Señor, que tú has tenido por nosotros en nuestros momentos difíciles, Señor, que también hoy, Señor, sea palpable, sea evidente para nosotros. Y que esa misma compasión, Señor, sea la que nosotros podamos extender a otros que están pasando, Señor, por momentos de aflicción y de sufrimiento, Dios. Haznos, Señor, más semejantes a ti, que podamos comprenderles, que podamos, Señor, aprender lecciones que puedan redundar, Señor, en beneficio de otros, Señor. Que Dios, siendo menos ambiciosos, menos idólatras, menos centrados en nosotros mismos, podamos, Señor, estar pensando en otros seres humanos a quienes tú estás amando, Señor. Que pudiendo superar lo que la gente busca, el deseo de poder, de dinero, de aprobación, estemos, Señor, más bien conectados contigo, Señor. No buscando impresionar, no buscando ser importantes. Y que Dios, estemos más bien agradándote a ti, aun cuando eso implique desagradar a algunas personas, Dios. Hoy queremos ajustarnos, Señor, a lo que tú nos provees, a todas las cosas que vienen de ti, Señor. Sabemos que si tú no traes, Señor, paz a nuestro corazón, no la tendríamos. Que si no es por tu Espíritu, no habría gozo, Señor, en nosotros. Dios, hoy te estamos colocando en el centro de nuestra vida y Dios, ayúdanos a sacar de ella todo lo que es inútil, todo lo que es superficial, lo que es vano, Señor.
Queremos vivir, Señor, disfrutando de las cosas sencillas que tú nos has dado, Señor, en esta vida. El clima, el tiempo, el sol, el campo, la lluvia, cosas, Señor, tan cercanas. Ayúdanos a agradarnos en ellas, Señor. Que no sintamos la responsabilidad de tener todas las respuestas. Porque sabemos, Señor, que podemos acudir a ti. Tú sí las tienes todas, Señor. Que podamos ser ciertamente vulnerables delante de ti. Humildes, dependientes, Señor, de ti. Dios, ayúdanos a ser como niños, Señor. Que podamos caminar sin temores, que podamos asumir riesgos, Señor. Que un nuevo amor, Señor, fluya en nuestros corazones, Señor. Y que desde nuestros corazones sea derramado, Señor, de una manera intensa, sobreabundante en la vida de otros, Señor. Que no estemos guiados, Señor, por ninguna cosa. Que demos amor, no dependiendo de si nos lo dan o no. Que lo demos, Señor, porque tú lo depositaste en nosotros para eso. Y que Dios del cielo siempre estemos conscientes de que lo que realmente nos identifica, Señor, como tus seguidores, como tus discípulos, es que ciertamente tenemos amor, Señor, para contigo y también para con los demás, Señor. Gracias, Señor, por estar en medio de todos nuestros quebrantos. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestros más intensos sufrimientos, tú estás a nuestro lado y permanecerás allí para siempre. Gracias, Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén y amén. El Señor nos bendice, hermanos. Los invito a que se coloquen sobre sus pies y que puedas tomar la mano de la persona que está a tu lado. Tenemos el mejor Padre, el Padre de toda consolación, el que nos levanta y nos sostiene en todo momento, nos ayuda a seguir adelante en nuestros momentos difíciles y que como familia podemos saber que no estamos solos, que hay muchos que están pasando por situaciones también de sufrimiento. Pero estas palabras que hemos recibido hoy son palabras que nos animan a buscar el rostro del Señor. Él es nuestro consolador. Él quiere que nosotros vayamos y depositemos nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno. Hoy, Padre, estamos delante de ti dándote gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos amas tal como somos. Gracias porque a pesar de nuestras equivocaciones, tú, Señor, nos has mirado con ojos de amor y ternura. Gracias porque en ti encontramos, Señor, un aliciente, una esperanza de vida, que a pesar de las dificultades y las circunstancias difíciles, tú nunca nos dejarás solos, que podemos contar contigo plenamente. Encomendamos esta semana que comienza en tus manos, Señor. Ponemos nuestras familias en tu presencia. Pedimos que tú, Señor, guíes cada uno de nuestros pasos, que nuestros pensamientos sean siempre dirigidos a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue a nuestra vida a hablar cada momento, que no sepamos qué hacer, qué decir o qué pensar. Pero, Señor, que tu guía siempre sea permanente para cada uno de nosotros. Encomendamos en tus manos, Señor, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros familiares más cercanos. Pedimos que ese toque especial, Señor, sea permanente en nuestra vida, todos los días, Señor amado. Gracias en el nombre de Jesús. Hoy salimos renovados en el poder de tu Espíritu Santo, con una palabra de vida y de aliento para cada uno de nosotros. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y que tus palabras, Señor, sean vivas, eficaces para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén.